Vamos a hablar de crecimiento, prioridades en el ámbito del crecimiento. Tenemos poco tiempo, ¿verdad? Pero vamos a hablar de crecimiento, o sea, no necesitamos tanto tiempo, lamentablemente. Hay dos tendencias en el tema del crecimiento entre nosotros como asambleas. Hay quienes todavía mantienen el discurso de que la calidad es mejor que la cantidad, que lo importante es la calidad, no la cantidad. Hay otros que entonces, cuando miran hacia afuera, se frustran y dicen, ¿cómo es posible? Mira, ya nosotros vamos para 100 años, ¿cómo es posible que otro grupo, que otra línea, que otra tendencia teológica ha crecido tanto? El Señor ha puesto en mi corazón en este espacio de tiempo, más que un discurso, que hagamos juntos una reflexión sobre el crecimiento. Hay congresos que se han dedicado al tema del crecimiento, al tema del evangelismo, al tema de las misiones. Así que realmente nos damos cuenta que solamente hablar del tema no nos ha ayudado mucho. Solamente hablar del tema no nos ha impulsado mucho, aunque se han dado desafíos importantes, hasta se han hecho compromisos que tristemente tenemos que decir que no hemos cumplido. Pero yo quiero que pensemos en el crecimiento en dos actividades relacionadas con la iglesia local. Quiero que veamos un verso de la Escritura. Primera a los Corintios, capítulo 3, verso 6. En este capítulo Pablo está tratando una situación, un problema, una división, una competencia que había entre varios grupos que surgieron en la iglesia. Y él no está hablando ahí de misiones o de evangelismo. Sin embargo, el Espíritu Santo nos hace una declaración importante y que está subrayada. La iglesia de Corinto había tenido un crecimiento importante. ¿Quién había dado ese crecimiento? Dios. El crecimiento lo ha dado Dios. Ahora, si usted nota ese verso, usted se da cuenta que aunque lo hemos subrayado y queremos que esa idea usted la entienda, que el crecimiento lo da Dios, lo da de acuerdo a su voluntad y de acuerdo a su plan para su pueblo, para su iglesia. Y la iglesia de Cristo somos mucha gente, mucha gente. Sin embargo, note que aquí el apóstol menciona varios nombres y varias actividades. Yo planté y Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Yo quiero que en esta mañana y como reflexión final, nosotros pensemos, tal y como dice aquí la palabra de Dios, que el crecimiento de la iglesia depende de la voluntad de Dios y es algo que Dios provee a una iglesia local o a un movimiento como los templos bíblicos de acuerdo a su plan. Yo quiero que usted confirme en su corazón la idea de que el crecimiento lo da Dios, pero no quiero que pensemos en esa idea sin nosotros tener claro dos espacios donde esa idea tiene que ser compartida. El crecimiento se hace real desde el trabajo en una iglesia local. Diga usted si no es verdad, que muchas veces nosotros decimos, los templos bíblicos no crecen. ¿Lo ha escuchado usted eso? Lo he escuchado muchas veces. La frase es incorrecta. Le voy a decir por qué. Nos preocupa el crecimiento nuestro. Pero ¿quiénes son los templos bíblicos? ¿Quiénes son esa gente? Cuando yo digo los templos bíblicos no crecen, parecería que me estoy refiriendo a un ente ajeno a mí. La reflexión correcta no es si los templos bíblicos crecen o han crecido o están creciendo. La reflexión correcta, pienso yo, por como veo que Dios trabaja en la Escritura, en el Nuevo Testamento, es si mi iglesia local en la que yo tengo impacto está creciendo.
Muchas veces nosotros decimos, se debería diseñar un plan evangelístico nacional. Sí, posiblemente podríamos hacerlo, pero debemos meditar si hay un plan evangelístico en mi iglesia local, si hay un crecimiento en mi iglesia local. Cuando comencemos a abordar el tema del crecimiento como un compromiso de la iglesia local, lo vamos a ver de manera diferente. Como hemos dicho hace algunos años, hablando acerca del crecimiento, conocimos estadísticas y nos dimos cuenta de que hay una imperiosa necesidad de nosotros llevar el mensaje del evangelio a muchos lugares donde no solamente no hay iglesia, templo bíblico, sino que hay poca presencia del mensaje de la iglesia protestante en sentido general. Pero ¿qué estamos nosotros esperando? Hacer un trabajo en conjunto, hacer un diseño de una zona o de una ciudad del país para realizar ese trabajo. Y mira, el crecimiento se hace real desde un trabajo en la iglesia local. En el versículo que leímos, Pablo está, como dijimos, tratando una situación de conflicto que no tiene que ver quizás directamente con esto, pero hay un trabajo que se hizo donde se plantó y se regó en un lugar específico y esa iglesia local creció. Y cuando nuestra iglesia local crece, cuando nuestra iglesia local evangeliza y planta nuevas iglesias, entonces el movimiento de los templos bíblicos tiene un moverse, un crecer interesante. Mientras pensemos en los templos bíblicos como una entidad por allá y pensemos en unos administradores generales grandes que no existen, no vamos a entender las tareas que tienen que ver con el crecimiento. El crecimiento lo da Dios. Y otra idea interesante acerca de esto es que necesitamos depender de Dios para el crecimiento. Varón, esto es muy básico. Bueno, a veces no es muy básico, porque mire cómo funciona en nuestra mente el crecimiento a veces. Si nosotros identificamos que, por ejemplo, en Villafaro hay un sector donde no hay una iglesia, nosotros decimos, tenemos que poner una iglesia en ese lugar. O si nosotros identificamos que hay una familia que se muda en un lugar distante, decimos, podemos en ese lugar colocar una célula, un campo blanco y comenzar a trabajar. La iniciativa es buena. Sin embargo, hay que depender de Dios para el crecimiento, porque Dios es quien finalmente sabe cuál plan Él tiene con un lugar determinado para colocar una iglesia como testimonio en ese sitio. Con la dinámica propia de la existencia de las iglesias, a veces nosotros tenemos la tendencia a creer que, por ejemplo, si en Villafaro hay una iglesia hoy, que es donde nosotros nos congregamos, es porque hubieron hermanos que estuvieron dispuestos a ir a ese lugar, establecer la iglesia, y luego han seguido a través del tiempo trabajando y pasaron la antorcha. Ciertamente todo eso ocurrió, pero al final del día, si hay una iglesia en Villafaro, si hay una iglesia en Peniel, si hay una iglesia en Villa Francisca, si hay una iglesia en Los Minas, si hay una iglesia en Santiago, en Puerto Plata, en cualquier lugar, es porque Dios quiso tener un testimonio de su palabra en ese lugar. Alguien planta, alguien ciega, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Creo que nos ha faltado un poquito preguntarle a Dios si Él quiere que vayamos a determinado lugar, o si Él quiere que diseñemos determinada estrategia. Muchas veces nos basamos únicamente en la necesidad, y yo quiero pensar un poquito en el ministerio del apóstol Pablo, donde había lugares que él quería ir a predicar, pero el Señor le decía, no es por ahí, no te toca ir por ahí, porque él buscaba la dirección de Dios para el crecimiento. El crecimiento lo da Dios. Ahora, el crecimiento se da en unas condiciones también particulares. Una labor evangelística. Y yo quiero preguntarte y que reflexiones conmigo. ¿Cómo está el ministerio evangelístico en nuestras iglesias? No en los templos bíblicos, como decimos. No, en los templos bíblicos el ministerio evangelístico está de tal forma. No, en mi iglesia. ¿Cómo está el ministerio evangelístico en mi iglesia local? ¿Qué ha pasado con la actividad evangelística? Muchas de las iglesias que conocemos realizan actividades evangelísticas, pero han llegado a ser actividades rutinarias,
donde pocos inconversos asisten y al final hay poca efectividad. Claro, en esto tenemos que ser justos y mencionar casos, como ocurre con una iglesia de Santo Domingo que conozco, que ha hecho ajustes importantes en su programa. Usted sabe que en nuestra tradición, en el domingo en la mañana, se hace la cena del Señor y luego hay un estudio bíblico y luego una reunión quizás de escuela dominical u otras actividades. Y estos hermanos se dieron cuenta que el domingo en la mañana es que van amigos a la iglesia y ellos realizan, sí, la comunión y un estudio, pero realizan un culto evangelístico el domingo en la mañana. Y ese tipo de dinámica es la que nosotros necesitamos, ese tipo de creatividad es la que nosotros necesitamos para tener un mejor alcance al proclamar el evangelio de salvación. No se ha cambiado el mensaje, no se ha dejado de hacer las cosas que como iglesia se tiene que hacer, pero se hace un ajuste para nosotros alcanzar a las personas. La Biblia dice: id y predicad el evangelio. Ahora nosotros esperamos que la gente venga, ¿verdad? Preparamos el programa y que la gente venga. Debemos ir. Otra cosa que tenemos que puntualizar acerca de nuestra labor evangelística como culto o como actividad de visita, de entrega de tratados, de algún tipo de material, es que algo que ha caracterizado a nuestras iglesias a través del tiempo es la distinción del discurso de la enseñanza y el discurso de la predicación. Nuestro hermano Evis Carballosa, en su comentario de Mateo, hablando del capítulo 4, verso 23, hace una distinción importante entre enseñar y predicar. Aunque ambas actividades eran realizadas por el Señor Jesucristo y formaban parte de su ministerio, y ambas normalmente van de la mano, su enfoque es diferente. También John Stott, en su libro Imágenes del Predicador del Nuevo Testamento, habla de que cuando estamos enfocados en la predicación del evangelio, en el anuncio del evangelio, nos convertimos en un heraldo, en alguien que lleva un anuncio que necesita escuchar el que está perdido, y es el evangelio de Cristo. Hoy en día tenemos que hacer énfasis en que se hace necesario que las personas entiendan con claridad el mensaje del evangelio. Es importante lo que muchas iglesias están realizando de trabajar con las parejas, de trabajar con la niñez, de trabajar con espacios de necesidad en nuestra sociedad. Pero, queridos hermanos, es importante conectar con esos sectores, es importante ayudar a esos sectores, pero esas personas necesitan el mensaje del evangelio para que la salvación los pueda alcanzar. El evangelio es el poder de Dios para salvación. En el mensaje del evangelio las vidas son transformadas. Y muchas veces, aunque somos creativos para diseñar esos espacios en los que nos conectamos con nuestras comunidades, en ocasiones, como nuestro discurso no está en una distinción clara, le estamos enseñando a la gente lo que la Biblia dice que debe ser un esposo, pero al final quizá ese esposo ajuste algo y sea un mejor marido, pero si no cree en Cristo, se perdió. Necesita el mensaje del evangelio. La enseñanza y la predicación deben ser distintivas, van de la mano, pero debemos entender que aquel que no ha creído, lo que necesita escuchar es el evangelio para que crea y se salve. Y la palabra también le ha de edificar, pero ya eso cambiará en un corazón que ha sido transformado por el mensaje del evangelio. Nos urge como asambleas fortalecer el discurso evangelístico, distinguiendo la necesidad de un público creyente y de un público inconverso. Una de las tendencias modernas en las nuevas líneas de predicación es un discurso indistinto, donde yo a los creyentes les comparto el evangelio y a los amigos les doy enseñanza práctica de la palabra de Dios. Ciertamente puede tener cierta efectividad este tipo de mensaje, pero debemos hacer énfasis en el grupo que lo está recibiendo. Si nosotros somos ancianos que estamos reunidos en este lugar, ancianos y líderes, evidentemente que la tendencia del discurso, la tendencia de la prédica debe ser haciendo énfasis a los puntos en los cuales nosotros como ancianos y líderes tenemos necesidad.
Si estuviéramos hablando con un público inconverso, ciertamente, como hemos dicho, no vamos a hacer otra cosa que no sea enseñarle la palabra de Dios, pero el énfasis debe estar enfocado en compartir con ellos el mensaje del Evangelio. Creo que aquí hemos comprado ideas que vienen de otros lugares y que ciertamente no nos han ayudado en el tema del crecimiento. La iglesia local, queridos hermanos, es quien va a definir el crecimiento y no las decisiones de un comité, de un grupo que esté fuera de la iglesia local. Eso nos puede ayudar, eso nos puede orientar, pero siempre será una responsabilidad de la iglesia local el crecimiento de la iglesia o el crecimiento de la predicación del Evangelio. En segundo lugar, quisiera compartir con ustedes una frase que un hermano llamado Jesús Lodoño, quien fuera presidente de Comibán, que es la Comisión o Confederación Misionera Iberoamericana, fue presidente de esta confederación, hace acerca de las misiones. Porque tenemos que pensar en evangelismo, pero tenemos que pensar en misiones también. Dice el hermano Lodoño, se hace muy necesario revisar con cuidado y a profundidad lo que la iglesia actual entiende como misión. Hoy por hoy muchos ven la misión como una actividad que la iglesia debe desarrollar dentro de los 10 o 15 pasos para alcanzar la madurez. La gente cree que la misión es una tarea que solo les concierne a los que son llamados a otros países. Y él puntualiza, aunque usted no vea eso en pantalla, tenemos que volver a los conceptos básicos de que la iglesia como instrumento de Dios no hace actividades, sino que ella misma es parte de la actividad de Dios en el mundo. Nuestras asambleas históricamente hemos tenido una identificación con las misiones. Reconocemos todavía a los misioneros que fueron enviados a este lugar con la predicación del Evangelio, con nuestra línea teológica en la predicación del Evangelio. Nos gozamos recordando cómo ellos se sacrificaron para traer el mensaje del Evangelio, cómo estuvieron dispuestos a dar sus vidas. Sin embargo, debemos entender y saber que hay cosas inclusive en nuestra propia tradición que han cambiado, y esto tiene que ver con una falta de identificación con las misiones. Por ejemplo, hace unos años era algo que ocurría en todas las iglesias. Al momento de recoger la ofrenda habían 2 bolsas. Usted se acuerda de eso, ¿verdad? Habían 2 bolsas. Una era la ofrenda de la iglesia y la otra, la ofrenda misionera. Una tradición, no es una norma. No es una ley bíblica. Sin embargo, yo les decía ahorita que la tradición, si la vemos como tal y si la vemos como una costumbre, puede llegar a ser positivo. Hoy en día hay muchas asambleas que no realizan esa actividad. Y yo le voy a decir algo. Si usted dejó de tener esas 2 ofrendas separadas porque usted, como cuerpo de anciano de una iglesia local, entendió que no era necesario, pues hay una proporción de la ofrenda de la iglesia que se utiliza para las misiones, bienvenida sea su decisión y le reconocemos su derecho de hacerlo. Ahora, si usted ha eliminado la ofrenda misionera de su iglesia porque usted ahora no quiere tener nada que ver con la misión, y usted no tiene conexión con ningún misionero, con ningún equipo misionero, entonces ahí sí tenemos que revisar el cambio. Ya son pocas iglesias las que realmente conservan esta tradición, que no deja de serlo, pero es una tradición que nos ayudaba a mantenernos en conexión con la realidad de las misiones. Y en lo que tiene que ver con las misiones, también debemos hacernos la misma pregunta que nos hicimos con el evangelismo. ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué cree mi iglesia sobre la misión? ¿Qué cree y aplica mi iglesia local sobre la misión? ¿Mi iglesia está relacionada de alguna manera con la misión? Los hermanos de a pie, como le decimos, ¿saben de qué se trata la actividad misionera? Aún aquellas iglesias que conservan la tradición, o conservamos, en mi iglesia se hace todavía, aquellas iglesias que conservamos la tradición de tener 2 ofrendas separadas, ¿los hermanos saben para qué es la segunda ofrenda? ¿Los hermanos saben en qué se gasta esa ofrenda y a quién se le apoya con esa ofrenda?
Creo que debemos salir de aquí con un compromiso de retomar el tema de la misión como parte de la dinámica natural de nuestras iglesias. Ahora los misioneros parecería que son una especie en extinción. Y a veces decimos que eso tiene que ver con el misionero en sí. No, hermano. Lo que pasa es que si tenemos generaciones a las cuales no se le habla de misión, a las cuales no se le da información acerca de qué se está haciendo, entonces estos nuevos creyentes que van creciendo ahora no tienen identificación con la misión. No podemos tener un nuevo despertar si la iglesia de a pie, como hemos colocado aquí en la presentación, no está involucrada de alguna manera con la actividad misionera. ¿Quién es que da el crecimiento? Dios. Pero Pablo dice, Apolos, yo planté y Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Hermanos queridos, tenemos que depender de Dios en el crecimiento. Tenemos que buscar la dirección de Dios para el crecimiento de nuestras iglesias, pero no podemos cerrar los ojos a que hay un trabajo que tenemos que hacer. Número uno, un trabajo y nosotros reactivar, ser creativos y más efectivos en nuestra labor evangelística. El hermano Elpidio mencionó de personas. Fue Elpidio, no recuerdo si fue él, pero de personas que viven a pocos metros de la iglesia y no saben que hay una iglesia en ese lugar. Fue Martín, ¿verdad? Sí. Usted se ha dado una vuelta alrededor de su iglesia. A nosotros nos pasó algo interesante hace unos 2 años. Hace 2 años realizamos una actividad evangelística y de contacto con la comunidad. Hay un barbero que vivía frente a la iglesia, al lado derecho frente a la iglesia. Y él nos conoce, por lo menos él sabe que hay una iglesia ahí. Pero nos pasó algo interesante con él. Cuando llegaron el equipo que fue a trabajar en su casa y estuvo conversando con él, se mostró muy receptivo, no es creyente. Y los muchachos le preguntaron, oye, ¿por qué tú nunca has visitado la iglesia? Si tú eres una persona tan receptiva. A mí nunca nadie me ha invitado. Vivía frente a la iglesia. ¿Cuántas personas tenemos nosotros cerca de la iglesia o de nuestra familia, vecinos, que saben que somos creyentes, que son personas receptivas, que usted le dice, mira, estás enfermo, vamos a orar por ti, ellos mismos te llaman, varón, venga, vamos a hacer una oración? Pero no hemos compartido el mensaje del evangelio con ellos. No es solamente invitarle a la iglesia, es hablarle del mensaje de Cristo. ¿Cuántas veces ocurre eso en nuestra vida? Porque no estamos enfocados en el tema de evangelismo y después nos quejamos del crecimiento, ¿no? Es necesario que despertemos, no solamente como líderes, sino que también movamos a los hermanos de nuestra iglesia a entender que si hay una razón por la que estamos todavía pasando trabajo aquí en el mundo es porque tenemos que predicar el evangelio. Porque si no, Cristo nos salvara y nos llevara, ¿no? Pero ahora tenemos que ser testimonio, tenemos que testificar de lo que Cristo ha hecho con nosotros. Y eso es evangelismo. Y esa es una tarea de la iglesia. Y esa es una tarea de cada cristiano. Y es una tarea que muchas veces olvidamos. Y luego, evangelismo con un alcance mayor es misión. Muchos hermanos han dicho que ante la misión usted tiene 2 opciones. Bueno, 3. La primera es desobedecer. Cuando Dios dice, id por todo el mundo y predicar el evangelio, usted dice, yo no voy por ahí. Desobedece. Usted es creyente, tiene la palabra y lo sabe. La segunda es ir a la misión, moverse de su lugar de confort e ir a la misión. Usted me dice, no puedo. Bueno, pues le queda la tercera opción, apoyar a aquellos que van. Dar soporte a aquellos que van. Ahora yo pregunto, ¿cuál de las 3 opciones estás haciendo en tu iglesia local? Una vez más, no pensemos en los templos bíblicos. Vamos a pensar en mi iglesia local. ¿Qué está haciendo mi iglesia local? Mi iglesia local está yendo. Mi iglesia local está apoyando a los que van. O mi iglesia local está desobedeciendo la misión de ir y predicar el evangelio. A veces nosotros creemos que hay algún truco mágico, algún milagro, alguna cosa que no comprendemos por la que alguien tiene crecimiento y otro no. Ciertamente la voluntad de Dios ocurre de acuerdo a como Él quiere y Él trabaja en su pueblo como Él quiere. Y no podemos cerrar los ojos a esa realidad. Y tengo que mencionar que hay gente que a veces siente un celo
ministerial o de línea teológica cuando alguien crece mucho. Ay, pero estos crecen, ¿y por qué nosotros no crecemos? El pueblo es de Dios y el crecimiento es de Dios y Él lo da según Él quiera. No se sienta mal cuando alguien crece, dele gloria a Dios porque el mensaje se sigue predicando. Ahora, fuera de eso, hay que ver si nosotros estamos plantando o regando o no estamos haciendo nada. Y esa es una revisión que tenemos nosotros que hacer. Hermanos, en el tema de crecimiento, como les dije al principio, se ha dicho mucho, pero se ha hecho poco. En el tema de evangelismo hemos reflexionado mucho, pero se ha hecho poco. Y en el tema de involucrarnos con misiones, de igual manera, se ha dicho y se ha planificado mucho, pero se ha hecho poco. En esta corta reflexión yo quiero que usted y yo pensemos ahora como iglesia, ¿de qué manera vamos a cambiar esa realidad? Salir de aquí con el compromiso de cambiar una realidad que sabemos que tenemos que cambiar. Sabemos que no estamos cumpliendo con el evangelismo como debería ser, por lo menos la mayoría de las iglesias. Y sabemos que la mayoría de las iglesias no estamos involucradas en misiones como deberíamos estar involucrados. Pero no sigamos mirando al movimiento, no sigamos viendo ese fantasma gigante que se llama los templos bíblicos. Piensa en su iglesia local, su templo bíblico local. ¿Cómo podemos cambiar? ¿Cómo podemos afectar para el crecimiento? Hemos sembrado iglesias. Hay un hermano, no sé si él quiere que diga su nombre, que estaba preguntando algo interesante. ¿Cómo nació tu iglesia? ¿Es que hay una iniciativa de sembrar iglesias o es que van surgiendo por las divisiones que se van dando las iglesias? ¿Cuántos años tiene tu iglesia? ¿Cuántas iglesias ha plantado y por qué lo ha hecho? ¿Lo ha hecho por el sentido cierto de que una nueva iglesia sea testimonio en un lugar? ¿O surgió porque unos hermanos se mudaron allá? ¿O porque se pusieron guapos y se fueron a trabajar allá? Y así fue naciendo la iglesia. Es tiempo de cambiar esta historia en nuestras asambleas. Y esa historia no va a cambiar en una decisión de un comité. Eso va a cambiar en una decisión de un cuerpo de ancianos, de una iglesia local. A nosotros nos gustan los comités. ¿Usted sabe para qué? Para que el culpable sea otro y no yo. Bueno, el comité, se designó un comité para dar seguimiento al plan de misiones y ese comité no hizo nada. Nos encanta decir eso. Ahora lo que debemos decir es si nuestro cuerpo de ancianos está haciendo algo con eso. No el comité, ni la coordinadora o el equipo de allá. No. El cuerpo de ancianos de la iglesia local. ¿Qué estamos haciendo para el crecimiento? ¿Los templos bíblicos estamos creciendo? ¿Sí o no? Esa no es la pregunta. La pregunta es si tu iglesia local está creciendo. Llévate esa pregunta, mi hermano, medítala. Yo me la llevo. Desde que estaba trabajando esto, el Señor ha venido martillando mi corazón porque muchas veces pensamos solamente en los templos y no pensamos en mi iglesia. ¿Qué está haciendo mi iglesia? ¿Cómo están involucrados mis hermanos en el tema de la misión? Cuando nos enfoquemos en evangelismo, cuando nos enfoquemos en crecimiento, entonces ahí veremos ese crecimiento que Dios da, porque habrá alguien sembrando y habrá alguien regando, como pasaba con Pablo, Apolos y todo el equipo misionero que trabajaba con el apóstol Pablo. Mis hermanos, que Dios nos bendiga. Vamos a concluir en esta, como les dije, meditación, en esta reflexión, pero porque hayamos dedicado poco tiempo a esto, no quisiera que le demos poco peso a la reflexión que debemos hacer acerca de nuestra labor evangelística. Estamos en una iglesia local para alimentar esa iglesia, para cuidar esa iglesia, pero también para predicar el evangelio de Cristo, para proclamar el mensaje que puede salvar a las personas, no solamente para contar, para tener números y decir, bueno, ahora sí crecimos porque somos tantos, sino para que las almas que se están perdiendo sean salvadas, rescatadas por el sacrificio que Cristo hizo por ellos. Qué gran privilegio nosotros participar de la obra de salvación anunciando el evangelio. Presentémonos delante de Dios en oración. Padre Santo, te damos gracias por este tiempo y en este momento que hemos pensado un poco en evangelismo. Queremos ante todo, Señor, rogarte que tú nos perdones.
Que tú nos ayudes, Señor, como líderes, como ancianos, a nosotros afinar, reforzar la labor evangelística de nuestras iglesias y también nuestra relación con la labor misionera. Ayúdanos a entender, Señor, que el trabajo misionero no es un trabajo ajeno a nuestra iglesia local. Ayúdanos a involucrarnos de alguna manera, a apoyar a estos hermanos, hermanas, a estas familias que se dedican a honrarte, a moverse a otros lugares del país, a dedicar su vida a ministerios específicos de necesidades propias de un lugar o de un grupo social, a moverse, Señor, a lugares lejanos también para compartir tu evangelio. Y a veces nosotros en nuestra iglesia local hacemos caso omiso de este trabajo que tú estás haciendo en tu pueblo. Te rogamos, Señor, que pongas sensibilidad y carga en nuestros corazones y nos ayudes a entender que no es fuera de nuestra iglesia local que está el trabajo y que está el compromiso. Ayúdanos a entender que es en nuestra iglesia local donde debemos promover la predicación del evangelio y el soporte y el envío de los misioneros que van a llevar también tu evangelio a diversos lugares. Gracias por este tiempo. Gracias por cada uno de mis hermanos con los cuales me has permitido compartir. Gracias por el privilegio, Señor, de estar juntos en este lugar como consiervos. Sabemos, Señor, que por nuestro mérito no deberíamos de estar aquí, no deberíamos ni siquiera haber sido llamados, pero te damos gracias por Cristo, porque Él nos perdona, Él nos limpia y nos trae a un lugar que no merecemos. Así que quedamos en tus manos rogándote que nos ayudes a identificarnos y a salir con un compromiso de cambiar nuestro enfoque evangelístico y de esta manera tener un crecimiento efectivo de acuerdo a tu voluntad. Gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén.